Señor, te damos las gracias una vez más, porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, en medio de tu pueblo. Tú eres Padre, nuestra guía, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, que pueda moverse en nosotros, Padre, y que puedas darnos luz en abundancia, Padre, para que los que no te conocen puedan conocerte, Señor, y para que nosotros no decaigamos, Señor, en este mundo que nos arrastra, en estas ideas posmodernas que están surgiendo, en la que todo vale, en la que todo es lícito, Señor. Nosotros sabemos que tú eres un Dios justo, un Dios que tu palabra permanece para siempre, y debemos ser fuertes y seguir tu palabra, sabiendo que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Te pedimos, por favor, Señor Dios Todopoderoso, que nuestra fe esté fuerte en ti y que podamos tener amor entre nosotros, entre los hermanos, un amor fraternal fuerte y una unión, Señor. Que nos unas en amor, en armonía, para que podamos estar ante ti, ante tu gloria, y ser un ejemplo para el resto de las personas que no te conocen. Te lo pedimos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Me haría llorar.
Señor y Padre, gracias te damos porque la operación de Teresa ha ido bien y te pedimos, Señor, por su pronta recuperación, para que estés con ella, con Agustín, con toda la familia, Señor, que ella sienta tu presencia y cómo tú la estás ayudando momento a momento. También te damos las gracias que está con nosotros Elizabeth y te pedimos por Joan Miquel, Señor, que tú le sigas ayudando en todo, en esta terapia que está siguiendo y también, Señor, en todo lo que tiene que ver con su relación contigo. Señor, le encomendamos a ti y pedimos que tú toques su corazón. Señor, también te damos las gracias que está Mónica con nosotros, que se encuentra mejor y la encomendamos a ti, así como a Estefanía, a Leila y a Gisela, a sus hijas. Señor, te pedimos por ellos, por todas ellas, que tú les bendigas y las guardes de todo mal. Señor, también te queremos pedir por la reunión de señoras de este martes y por la reunión administrativa que tendremos después del culto. Que tú lo dirijas todo, Señor, y que sea un tiempo que te glorifique a ti y que, Señor, también te pedimos que cada una de estas reuniones sea una ocasión para darte a conocer a otras personas que te necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. 12 al 16. Hebreos, capítulo 4, versículo del 12 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y hasta aquí la palabra. El mensaje de hoy tiene como título Orando a Dios ante su trono de gracia. Y pido que os unáis conmigo para hacer una oración por el pastor y también para que el Señor toque nuestros corazones para que la palabra nos llegue. Señor, te damos las gracias una vez más porque podemos estar ante tu presencia, Dios. Y te pido, Padre, por nuestro pastor Jesús Luis, Señor, para que tú lo uses como instrumento tuyo, Señor, para que sea tu Espíritu el que guíe sus palabras, Señor. Y también te pido por nosotros, Señor, por todos los que estamos aquí, Dios mío, para que tú, Señor, toques también nuestro corazón y nuestro entendimiento, Padre, y que puedas hablarnos directamente a través de tu siervo, Padre. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sabéis, estoy leyendo un libro sobre la oración que me está haciendo mucho bien y por eso quiero hablaros hoy de cosas que me han hecho mucho bien. Quisiera hablaros de la oración porque ya sabéis que es una de las columnas sobre las que se edificó la Iglesia, que es presentada en la palabra de Dios como un ejemplo para nosotros, la Iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice el versículo lema, que yo quisiera que nos lo aprendamos y que sea el versículo lema para nuestra Iglesia, que la Iglesia se dedicaba continuamente, es decir, que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión fraternal, de esto hablamos el domingo pasado, y también en el partimiento del pan, es decir, una iglesia cristocéntrica que tiene estos momentos solemnes del partimiento del pan como la expresión de lo más profundo e importante de su fe, porque ¿qué sería de nosotros sin nuestro Señor y Salvador, que por amor murió por nuestros pecados para salvarnos y para que nos podamos acercar a Dios, al Dios que es 3 veces santo sin ser consumidos? Así que el versículo lema es que perseveraban, se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles. 2,
a la comunión fraternal, al partimiento del pan y a las oraciones. Así que hoy vamos a hablar de esta cuarta columna, y no por ser la cuarta es menos importante. Era una iglesia que oraba. A mí me ha hecho pensar muchísimo, porque ya sé que hoy me voy a acalorar, así que me la quito ya antes de coger una temperatura, un sofocón. Así, quisiera deciros que uno de los planteamientos que me ha mostrado hasta qué punto debo seguir aprendiendo, hasta qué punto necesito mejorar mi vida de oración, hasta qué punto debo orar más y mejor, es un planteamiento muy sencillo, ¿no? Una pregunta que viene a decir: ¿tú qué haces? ¿Dices oraciones o oras? Una cosa es decir oraciones. Yo creo que decir oraciones todos sabemos, todos lo hacemos, pero otra cosa es orar. Otra cosa es clamar al Señor. Y sabéis, la escuela de orar y clamar al Señor, la escuela de orar en espíritu y en verdad, la escuela de derramar tu corazón delante de Dios, esta escuela es la escuela de Dios. Es la escuela de las pruebas y dificultades. Nunca oraremos con más fervor que cuando nos sintamos absolutamente necesitados de la ayuda de Dios. ¿Os acordáis del Salmo 107? Allí nos dice que unos iban por el desierto y que morían de hambre y de sed. Y entonces clamaron al Señor, y el Señor les oyó, y el Señor les ayudó y les sacó de aquel desierto a un lugar donde pudieron comer y beber, a una ciudad acogedora. Y otros estaban en prisión y no había quien rompiera sus cadenas y quien derribara las puertas de bronce que les encerraban. Pero clamaron al Señor, y entonces Él, a pesar de ser pecadores y rebeldes, que por eso estaban donde estaban, en esas prisiones y ataduras de pecado, el Señor les escuchó y les liberó. Y resulta que otros estaban realmente pasándolo mal y gravemente enfermos, y que fue precisamente cuando se sintieron así que se vieron tan necesitados que clamaron, oraron de verdad. No había para ellos, no miraban el detalle de las palabras, no miraban la elocuencia de la frase. Lo único que les interesaba es clamar a aquel que escucha, aquel que nunca rechaza a un corazón contrito y humillado. Y entonces el Señor les oyó y les sanó de su enfermedad y les liberó de sus aflicciones y les liberó de adicciones y de ataduras y de cadenas que ningún otro puede romper. Y después nos habla también de aquella ocasión cuando resulta que la prueba en la que estás no te la has buscado tú, no ha sido a causa de tu rebeldía ni de tu pecado, estás en medio de una gran tormenta de la vida. Y entonces, como el marinero que ve que su barco se hunde irremisiblemente, clamas a aquel que es el único que te puede ayudar, antes de que tu vida se hunda del todo, antes de caer a lo más profundo de un pozo de desesperación. Y el Señor te oye y te saca. ¿Verdad? ¿Qué diferencia más grande hay entre lo que es decir oraciones y orar y clamar de todo corazón porque ves que nadie más te pueda ayudar? Hay una gran diferencia. Y nuestro problema es que normalmente pensamos que con decir oraciones ya está, ya es suficiente. Ya le dedico un tiempo cada día. Lo hago, quizá lo hago de rodillas, pero puedes estar de rodillas y diciendo oraciones. El Señor quiere que clamemos a Él de todo corazón, y prepárate a recibir grandes respuestas del Señor. Prepárate a ver que los grandes muros de Jericó se derrumban delante de ti. Prepárate a ver cómo las cadenas que nunca has podido deshacerte de ellas se deshacen porque el Señor Todopoderoso las funde delante de ti. Prepárate para ver que las puertas que te tienen cerrado se derriban y que puedes andar con libertad, con la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pero tienes que pasar de decir oraciones a orar de verdad, a clamar,
a derramar tu corazón delante de aquel que nunca rechazará a un corazón contrito y humillado. Y este pasaje nos habla de una forma maravillosa de esto que estamos introduciendo. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué fácil nos es engañarnos a nosotros mismos. Qué fácil nos es dar la mejor imagen para que los demás nos vean bien. Y sin embargo, la espada de Dios, una y otra vez la espada nos muestra y diferencia cuáles son tus verdaderas intenciones y manifiesta lo que hay en el corazón de los hombres y cuáles son sus pensamientos íntimos que nadie conoce. La espada nos muestra nuestra necesidad y nuestro pecado. Por el conocimiento de la ley, por medio de la ley, de la santa y justa ley de Dios, viene el conocimiento de pecado. Si no, nos vamos acomodando y parece que ya estamos bien. Y nuestra tendencia es compararnos con aquellos que están peor que nosotros, espiritualmente hablando, y nos pensamos no solo que estamos bien, sino que estamos mejor. Compárate con aquel que es con quien debemos compararnos. Con el Jesús lleno de amor y misericordia, que vivió para los demás y murió por nuestros pecados en la cruz. Compárate a aquel que nos dice: amaos unos a otros, los unos a los otros, como yo os he amado. Mirad mi ejemplo, cómo os acabo de lavar los pies. Lo que nadie quería hacer, el Señor en un acto de humildad lo hizo, para que viéramos cómo se expresa el amor. El amor se expresa en humildad, sirviendo a los demás, ayudando a los demás. Es fácil amar de palabra, pero dice el apóstol Juan: amad en hechos y en verdad. Porque de palabra es relativamente fácil decir cosas amables o decir lo que los otros quieren escuchar. Pero debemos amar de verdad, debemos amar en hechos. Debemos amar de la forma sacrificada que Cristo nos amó. Por medio de esta palabra que es viva y eficaz, podremos ver lo que necesitamos en nuestra vida, porque es más cortante que una espada de dos filos y demuestra y discierne las verdaderas intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta es la palabra que necesitamos leer cada día. Necesitamos orar cada día. No decir oraciones, orar de verdad, de corazón. Necesitamos clamar al Señor. Necesitamos arrodillarnos y derramar nuestro corazón delante del Señor, como aquella Ana que recibía la misericordia de Dios, que clamaba por su esterilidad y que quería ella también tener un hijo, y el Señor la escuchó porque derramó su corazón. Y el Dios Todopoderoso le dijo: vas a tener un hijo, este hijo que tanto deseas. Este profeta Samuel, que de tanta importancia fue para el pueblo de Dios. Así, hermanos, necesitamos orar. Porque esta es la oración de la Iglesia, de los Hechos de los Apóstoles. Cuando nos dice que se dedicaban constantemente, no era a decir oraciones, sino a orar, a clamar: Señor, mira las amenazas de esta gente que nos quiere impedir hablar tu palabra, y concédenos que con denuedo prediquemos el Evangelio como debemos hacerlo. Y entonces aquel lugar tembló, como al principio, como el día de Pentecostés. La Iglesia oraba de verdad, clamaba de todo corazón, sabía a quién se dirigía y tenía la confianza de que Dios iba a obrar. Y no pedían un camino fácil, llano y placentero, pedían valor para predicar el Evangelio, para hacerlo fielmente. Y el lugar tembló, el edificio se conmovió y ellos fueron llenos otra vez del Espíritu Santo. Por tanto, ya que la palabra de Dios, cuando la leemos, nos muestra lo que hay y nos muestra cuán grande es nuestra necesidad del Señor, dice el versículo 14: tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios.
Por lo tanto, retengamos nuestra profesión, ya que tenemos tan gran sumo sacerdote, ¿verdad que es así? Que Jesús es el gran sumo sacerdote. No es un sacerdote más, no es el sumo sacerdote que es elegido porque por su debilidad tiene que ser renovado. No, Él es el gran sumo sacerdote. Él es Dios y hombre a la vez. Por lo tanto, no hay otro mediador que pueda estar entre Dios y los hombres. De la misma forma que no hubo otro que se pusiera entre el cielo y la tierra, entre la santidad del cielo y el pecado de la tierra, clavado en una cruz, pidiendo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. No hay otro que triunfara como triunfó Jesucristo en la cruz, diciendo: Señor, consumado es, ya por fin he acabado la obra que me diste que hiciera, por fin he podido realizar lo necesario para obtener la salvación de estas personas, para poderles ofrecer el perdón de Dios para sus pecados. Consumado es. Y el triunfo de la fe en aquellas palabras sencillas que Jesucristo aprendió desde pequeño, como su madre le enseñaba cuando la acostaba. Qué buena manera también de enseñar nosotros a nuestros hijos que hay que orar al Señor sin cesar, por la mañana, antes de empezar el día, durante el día, manteniendo la comunión con el Señor, y por la noche, como hacían los niños judíos. En tus manos encomiendo mi espíritu. La noche, el sueño de la noche, en un sentido nos anticipa que un día dormiremos en el Señor, que un día seremos llamados a su presencia, que todo ser humano tiene que morir, que está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, Jesús se acordó de aquella oración que había aprendido desde pequeño y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el triunfo de la fe. Porque hacía unos momentos había clamado en situación de agonía: Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Comparad este sentimiento de desamparo, esta oración desgarradora con la otra: Padre, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús iba a morir, pero sabía que el autor de la vida no podía ser retenido por la muerte. Sabía que Él tenía autoridad para dar su vida y para volverla a tomar. Sabía que el Padre le iba a vindicar resucitándole de entre los muertos al tercer día, conforme a la promesa y conforme a la Escritura. Así que, teniendo tan gran sumo sacerdote, retengamos nuestra fe. La fe, hermanos, es aquello que debemos retener. Duda, pero duda de tus dudas y afírmate en tus convicciones. No lo hagas al revés, no dudes de tus convicciones y entonces te creas todas tus dudas, porque esto es la zozobra completa en tu vida. Y aquí lo que nos dice es: retén, ¿no? Aférrate fuerte a tu profesión. La profesión es, la fe es lo que creemos en el corazón, pero de la abundancia del corazón habla la boca. La fe debemos profesar, porque con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, retengamos esta profesión, porque nuestra fe es digna de ser compartida. Como aquella iglesia de los Hechos del capítulo 4 que ora y dice: Señor, concédenos valentía para seguir predicando el Evangelio a pesar de las amenazas y a pesar de todas estas barreras que nos están poniendo. Así debemos hacerlo, queridos hermanos. Retener nuestra profesión y compartirla con aquellos que nos piden razón de la esperanza que hay en nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo nunca pecó, pero fue tentado mucho más que nosotros, porque Él resistió mucho más que nosotros. ¿Cuándo se hace grave y difícil una tentación? Al principio, cuando empieza a insinuarse en tu mente.
o cuando empiezas a ser presionado por los que te rodean en el trabajo o en el instituto o en la universidad. No es al principio. La tentación se hace más dura y difícil a medida que la presión aumenta, a medida que el tiempo pasa. Pero Jesucristo nunca cedió. Él fue tentado en todo, como nosotros lo somos, pero Él nunca tiró la toalla. Él nunca cedió. Él aguantó hasta el final cada una de las tentaciones, la resistió y la venció. Y por esto es el mejor ejemplo en el que podemos mirarnos. Por esta razón, este mismo autor a los Hebreos nos dice en el capítulo 12, pon los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Porque es a Él a quien debes mirar. No te compares con los otros. Es a Él a quien debes contemplar detenidamente. Pon tus ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y dice, considera aquel que sufrió tal oposición de pecadores y cuyo ánimo no desistió no desmayó nunca, que resistió hasta la sangre, ¿no? Y nos dirige esta pregunta, ¿y también vosotros habéis resistido hasta la sangre como Jesús lo hizo? Es ahí donde debemos ir, comparar nuestras tentaciones y comparar la tentación de Jesús, la tentación del desierto y la tentación de la cruz. Si eres hijo de Dios, baja. Claro que era el hijo de Dios, pero no quería bajar, porque nuestra salvación dependía de que no bajara. Pero entonces, si eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, se lo decía el que tenía al lado. Pero claro que quería salvarnos, pero no quería salvar de la forma que aquel le pedía que lo hiciera. Él debía morir, debía derramar su sangre para salvarnos, debía resistir la tentación hasta la sangre, con aquellas gotas de sangre de la tremenda agonía que sufría justo antes de ir a la cruz, cuando oraba al Padre y decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Hermanos, era la copa de la ira de Dios, que Él no merecía, pero sí merecen nuestros pecados. Si os fijáis, siempre que la Escritura habla de la copa es la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios, Jesucristo la apuró para que nosotros ahora podamos compartir una copa de bendición. Para que nosotros recibamos y compartamos esta copa de bendición, Él apuró la copa de maldición. Él apuró la copa de la ira para que nosotros ahora podamos beber el amor de Dios, dulce a nuestro corazón, que nos ofrece perdón y salvación. Este es nuestro sumo sacerdote. No, quizá algunos al decir, bueno, tenemos tan gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que ha sido exaltado a la diestra de Dios, entonces nos sobrecoge un sentimiento de pequeñez y de pensar, bueno, ¿y qué importancia puedo tener yo para Él? Claro que la tienes. Precisamente Él murió en la cruz porque te ama y porque eres importante para Él. Entonces no debemos pensar que el hecho de que Jesucristo esté exaltado al lugar de máxima autoridad y gloria en el universo, que por esto no va a ser sensible a lo que tú necesitas, sean necesidades del ámbito económico o de salud o de emocional, de recibir la paz que necesitas en medio de tanta angustia y tantos problemas, o sea, las necesidades del ámbito espiritual. Necesitamos perdón, necesitamos vida, y la vida eterna solo te la puede dar Dios. Pero Él se compadece, Él está atento a tus necesidades, Él te mira con amor y está pendiente de si tú oras o si simplemente dices oraciones que has aprendido hace ya muchos años. De si estás clamando de verdad con un corazón contrito y humillado, o si simplemente estás siguiendo una rutina, una disciplina espiritual de oración. El Señor se compadece de nuestras debilidades, porque Él pasó por las mismas y mucho más, y venció.
El Señor se compadece porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero se mantuvo siempre fiel al Padre y sin pecado. El Señor te mira con amor, el Señor sabe por lo que estás pasando. Y yo creo que podríamos, precisamente en base al amor de Dios manifestado en la cruz de Jesucristo, podemos decir que el Señor sufre contigo en tus sufrimientos. Que el Señor padece cuando tú eres tentado, que el Señor se entristece cuando tú caes en la tentación que te ha llegado. Él quiere ayudarte, Él quiere darte la mano, Él quiere sacarte de esta prueba. Y la cosa es que le entristece mucho ver que somos nosotros los que nos soltamos de su mano y preferimos caer en la tentación. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya que tenemos tan gran sumo sacerdote, ya que tenemos un sacerdote tan bueno y misericordioso, tan lleno de compasión, tan sensible a lo que somos, que conoce tan bien nuestra condición de que somos polvo, acerquémonos. ¿Verdad? Puedes alejarte o acercarte. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a decidir? Acerquémonos. La exhortación es muy clara. Acerquémonos. Jesús lo decía de otra manera. Él decía, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso, yo os daré la verdadera paz. En mí podréis encontrar apoyo y consuelo. Venid a mí. Está diciendo lo mismo, acerquémonos. La palabra acercarse habla del que tiene el privilegio, como por ejemplo los sacerdotes, de acercarse al lugar santo donde ofrecían los sacrificios. Es un término de adoración, es un término espiritual, es un término de culto. Acerquémonos, acerquémonos confiadamente. Porque es así, porque podemos hacerlo con toda confianza. Acerquémonos confiadamente para que podamos alcanzar misericordia y para que podamos hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes una cosa? Dios no te va a ayudar cuando no lo necesitas. Dios no te va a enviar un cargamento enorme de gracia y de poder cuando tú estás cómodamente sentado en el sillón de tu casa viendo un programa que te gusta. No, el Señor te va a ayudar cuando lo necesitas. ¿Estás pasando por pruebas? ¿Estás siendo tentado? En este momento estás sufriendo, pues ese es tu momento. Acércate con un corazón contrito y humillado. Clama al Señor, derrama tu corazón y recibirás. Porque esta es la promesa, que cuando sea el momento de necesidad, ahí el Señor va a manifestar su gracia, su poder, porque es el Dios Todopoderoso, pero Él siempre te mira con amor y con sensibilidad a lo que estás sufriendo ahora. Acerquémonos confiadamente. La promesa de Santiago capítulo 4 es muy clara. ¿La conoces? Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Es Él quien lo dice, es Él quien te promete que si tú te acercas, Él se acercará, Él se manifestará a ti, Él te ayudará. La gracia va a empezar a fluir hacia tu vida, hacia tu familia, hacia tus necesidades, hacia tus problemas, hacia tus angustias. Acércate y clama. Este es el mensaje. Pero mirad, el mensaje de la gracia es maravilloso porque no nos acercamos solos, el Espíritu mismo intercede por nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios, Él sí sabe de qué tenemos verdaderamente necesidad. Y la promesa es que el Espíritu estará allí contigo y te ayudará e intercederá por ti y te impulsará a buscar esta cercanía con el Señor en el trono de gracia. Pero además, no solo podemos contar con la ayuda y el impulso del Espíritu, sino con la mediación de Jesucristo. ¿Qué está haciendo el Señor en este momento a la diestra del Padre? Él está intercediendo por ti y por mí. El Señor vive para interceder siempre por nosotros. Él está allí en su presencia
¿Y quién acusará? Pregunta Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Cristo es quien murió y les justificó y está para siempre a la diestra del Padre para interceder por ellos? ¿Quién les acusará? ¿Quién les condenará? Dice Pablo. Nadie, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero sabéis, cuando nos acercamos al trono, que es un trono santo, entonces empiezan los temores y los temblores. Señor, pero yo, cargado de pecados, lleno de faltas, lleno de debilidad, ignorante como soy, ¿cómo podrás aceptarme? Y entonces, si escuchas bien, hay una voz que te dice, sí, no por tus méritos, sino por los de Jesús, te acepto y te recibo. Porque Él murió por ti en la cruz, porque Él ha resucitado entre los muertos y se ha presentado delante del Padre con la sangre del pacto eterno. Sí, te acepto. Te acepto no por lo que tú eres, sino por lo que Cristo te ha hecho. Él te ha justificado, Él te ha limpiado y te ha purificado completamente. Y entonces todavía me ataca una duda y pienso, bueno, Señor, esta oración imperfecta que me cuesta tanto hacer, que me despisto tan a menudo, que estoy orando con tanta debilidad, que se me va la cabeza, que quizá me entra sueño precisamente en este momento. Señor, ¿cómo puede ser que tú aceptes una oración tan imperfecta? Y entonces, si escuchamos bien, es cuando oímos que el Espíritu está ahí con gemidos indecibles. Dios no tiene necesidad, lo hemos escuchado en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Él ya sabe lo que vas a pedir antes de que lo digas. Él ya sabe cuáles son tus necesidades. Él quiere ver un corazón sincero, Él quiere ver un corazón contrito y humillado, y ya sabe lo que vas a decir y cuál es tu profundo anhelo. Ya sabe lo que necesitas de verdad. Y esa es nuestra confianza, que aunque mi oración sea imperfecta, incompleta y mi fe sea débil, la elevo por la gracia de Dios, la elevo por medio de Jesucristo, mi perfecto sumo sacerdote, y la elevo impulsado por el Espíritu. Y resulta que esta imperfecta oración se convierte en un incienso de agradable perfume que sube a la presencia de Dios en unas copas de oro que el Señor ha preparado para ello. Así que el que lee tu mente y ve tus deseos santificados por el Espíritu, antes de que la palabra salga de tu boca, ya está predispuesto a contestar a tu oración según tu verdadera necesidad. Pero, ¿sabéis una cosa, queridos hermanos? El trono de gracia es un trono. No te acerques de cualquier manera. No vale el compadreo. No vale el abuso de confianza. Hay que acercarse con temor y temblor, con verdadero temor de Dios. Hay que acercarse con humildad y reverencia, porque estamos ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, ante el Dios Santo y Todopoderoso. ¿Cómo voy a acercar con una actitud de abuso de confianza? Debo acercarme con temor y temblor. Debo acercarme consciente de cuánta humildad y reverencia debo tener delante de este Dios 3 veces santo, porque yo soy un tremendo pecador. Como decía Pablo, de todos los pecadores yo soy el más grande. Y si no nos sentimos así cuando nos acercamos a Dios, algo falla. No podemos sentirnos de otra manera. Somos pecadores y estamos ante la santa presencia de aquel que no puede ni mirar ni ver el pecado. Así que, por una parte, debo tener mucho temor de Dios, mucha humildad y reverencia. Debo hacerlo en sumisión, porque ¿qué he de pedir y cómo conviene? Pues, hermanos, debo seros sincero, muchas veces no lo sé. Sé que debo orar, sé que debo estar tiempo en la presencia de Dios, pero ¿qué debo pedir y cómo conviene? No lo sé. Es el Espíritu que nos mueve y nos conmueve para que oremos con gemidos indecibles. Es el Espíritu el que una y otra vez nos anima a confiar y a decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
porque sé que tú harás tu voluntad, porque sé que aunque yo me equivoque, Señor, que tú tendrás en cuenta que al final digo, en el nombre de Jesús, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, que quizá está equivocada. Por eso, con toda la fe, la confianza que nos pide aquí que tengamos, acerquémonos pues confiadamente, con confianza. Acerquémonos con confianza, porque estamos delante del Rey de Reyes. Cuando oramos, ¿verdad?, en el Padre Nuestro, a mí me llena de paz poder decir Padre, Abba, Padre. Pero esta confianza que podemos tener como hijos no debe quitar, no debe apartar el santo temor de Dios que debemos tener en todo momento, porque el Padre al que nos dirigimos es el Dios Todopoderoso que dice que venga tu reino. Estamos delante de un trono. En el trono están los reyes y no estamos ante cualquier rey, estamos ante el Rey de Reyes. Por lo tanto, oremos con confianza, con una esperanza firme de que Dios hará su voluntad, de que Él se manifestará en nuestra vida mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. En Efesios 3:20, después de decir Pablo, por esta causa yo doblo mis rodillas delante del Dios y Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, al final de todo, en su oración, después de pedir que seamos capaces de comprender cuál es la altura y la anchura y la longitud y la profundidad del amor de Dios en Cristo Jesús, después de esto Pablo dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria. Y Él lo hará a través de vosotros, a través del Espíritu que está en vosotros, hará todas estas maravillas en vuestra vida y a través de vosotros para bendecir a otros. Él lo hará. Hay un soldado, se cuenta el caso de un soldado al que Alejandro Magno recompensó por su valor en la batalla. Le dijo, ves al tesoro real y que seas recompensado porque has sido un fiel y valiente soldado y has luchado arriesgando tu vida por Alejandro. Ves al tesoro real. Y entonces aquel soldado fue y pidió desmesuradamente tesoros y riquezas. No podía llevar todo lo que había pedido que le dieran del tesoro real. Necesitaba animales de carga para poder salir de aquel lugar donde guardaban el botín de las victorias. Y el encargado del tesoro real enseguida se puso en contacto con Alejandro y dijo, mira, este listo que quiere abusar de tu generosidad, mira todo lo que ha pedido. Y Alejandro se quedó mirando y dijo, ha pedido sabiendo quién soy yo. Ha pedido sabiendo que el emperador que le quiere recompensar es un gran rey. Y ha pedido conforme a quien le pide. Aunque abuse, dáselo. Porque quiero que todos recuerden que Alejandro es un emperador generoso. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que nos acercamos a un Dios de amor y misericordia? El Dios infinitamente rico, todopoderoso para ayudarnos en cualquier situación. Cuánto más nosotros tenemos que acercarnos con confianza y con expectativas de que Dios hará más de lo que pedimos o entendemos. Que el Señor os bendiga.